Vamos a discutir ahora el caso clínico de artropatía por cristales. Este sí no es un tema felizmente tan complejo como las autoinmunes, creo que a mi parecer son más complejas, pero vamos a ver igual para que logren entender más los mecanismos, sobre todo la fisiopatología, porque ahí está, creo que la gran mayoría de los tratamientos en los que se da la medicación y los fármacos que utilizamos. Ahora, les presento, es un paciente varón de 58 años, de raza mestiza, que presentó hace 3 días durante la noche traumatismo que no recuerda por encontrarse en estado etílico al celebrar su cumpleaños. Hace 2 días nota enrojecimiento del primer dedo del pie derecho, el cual le atribuye al traumatismo que sufrió la noche anterior. Y un día antes del ingreso presenta dolor intenso en región de primer dedo de pie derecho, así como el día del ingreso presenta imposibilidad para la deambulación, por lo que es trasladado por los familiares a emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y refiere que ha aumentado de peso aproximadamente 5 kilos en un mes. Es un paciente varón, lo que refería de 58 años, de raza mestiza y hace 3 días presenta un traumatismo, ¿no? Él estaba, como decía el caso, en estado etílico, no recuerda el trauma que sufrió y hace 2 días nota enrojecimiento de primer dedo de pie derecho. Hace un día empieza con dolor intenso en el pie derecho y el día del ingreso ya obviamente estaba imposibilitado de deambular, que generalmente es por lo que muchas veces les digo que acuden los varones a reumatologías porque ya pues están fatal y no pueden caminar y ahí recién es que van. Y el paciente sí refiere que ha ganado peso 5 kilos en un mes y debido a eso el paciente va a emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Entonces, si bien es cierto, hace 3 días, bueno, él no recuerda, estaba etílico y sufrió un traumatismo y ese enrojecimiento del primer pie derecho, ¿ustedes qué piensan que podría ser ese enrojecimiento del pie? Lo primero que uno tiene que pensar si un paciente ha sufrido algún tipo de traumatismo, de golpe, dicen, si bien es cierto, es la parte de artritis infecciosa, ya artritis infecciosa sí, artritis séptica también. Bueno, ahora yo sé que el caso va enfocado a gota, así que varios me están poniendo gota, pero hay otra cosa que hasta ahorita nadie me ha dicho. Si yo me caigo y peor ni sé cómo ha sido, ya muy bien, por ahí me dijeron fractura, ¿no? Una fractura o una fisura. Entonces, eso es lo primero. Si hay un traumatismo, acuérdense, en traumatismo fijo su plaquita, ¿ya? Eso no, sí, como me han dicho varios ahí en el chat, están poniendo fractura. Es lo primero que tienen que pensar y peor si se pone rojo, ¿no? O sea, gota no van a pensar de inicio si ha habido un traumatismo. Ahora, si bien es cierto, acá les he puesto que he tenido un traumatismo y he empezado a ponerse rojo el pie derecho, podría ser bien una fisura o una fractura, entonces sí o sí, su plaquita. ¿Qué más? En cuanto a antecedentes, no era hipertenso, era asmático, hepatitis, bueno, niega, brucela y neoplasia. Antes que me olvide, por acá en el chat también me pusieron que ese es un dato bien importante, que pueda ser eso de ahí una artritis séptica o una artritis infecciosa, y ese también es un buen diagnóstico, ¿ya? Porque puede que el paciente haya sufrido un traumatismo, imagínense, ya no me he fracturado, pero he tenido una lesión de continuidad en mi piel, o sea, he tenido, imagínense, se ha lacerado y de esa laceración puede que se haya infectado y haya ingresado. Normalmente el tiempo va a ser un poco mayor, ¿no? Podría ser unos 7 días, entonces como que eso no iría tanto, pero sí hay que pensar, es una artritis infecciosa, ha habido un traumatismo, una apertura en la piel y eso de ahí puede condicionar a que ingrese cualquier germen y haga una artritis infecciosa o una artritis séptica. Entonces también es un buen diagnóstico diferencial que varios también me habían colocado por acá en el chat, ¿no? Entonces eso asociado al traumatismo. Entonces, estábamos refiriendo que en antecedentes el paciente negaba hipertensión, asma, hepatitis, brucela ni neoplasia, y sí refería bueno, el paciente declara que sí bebía, pues, ¿no? Tenía etilismo semanal más o menos por 8 años, y lo otro que también refiere es tabaco, ¿no? Que sí consume tabaco, 3 cigarrillos al día por 20 años. También refiere que es diabético hace 2 años. Y sobre todo, bueno, el etilismo, hay que tener en cuenta, sí, acá probablemente ya asociando a la artritis, artritis por cristales, hay que tener en cuenta que el etilismo es bien importante, ¿no? Y hay otra
Otra patología, otro factor que tiene mucho que ver, a ver, aquí en el chat me han puesto, a ver, la artritis séptica no podría ser, podría presentar, ya, bueno, claro, la artritis séptica en el caso, bueno, disculpen que retroceda, pero por acá el chat me preguntan, entonces, artritis séptica poco probable por el tiempo, o sea, en un día nomás él se durmió aparentemente bien, porque no recuerda que se ha caído, y al día siguiente apareció el pie rojo, ¿no? Entonces, una artritis séptica no va más, empieza rosadito, se hincha un poquito más, pero no rojo, pues no en tan corto tiempo. Normalmente para que haga una artritis séptica o sea, que empiece como una celulitis y luego una artritis séptica, el tiempo es mayor, ¿no? 7 a 10 días aproximadamente. Eso respondiendo a la pregunta del chat. Ya, tabaquismo y diabetes. Entonces, bueno, ¿esto por qué es importante? Porque acuérdense que en las artritis por cristales tiene mucho que ver el síndrome metabólico. Está bien asociado, ustedes ya probablemente han visto, van a ver igual los factores, la parte de etilismo, la parte de diabetes que tiene mucho que ver y la parte de vasos. Acá sí, antecedentes familiares niega, EDTC nosotros utilizamos mucho en reumatología para referirnos a enfermedades difusas del tejido conectivo. Cuando utilizamos es diferente a este otro término, ¿no? Que probablemente yo siempre, bueno, en mi grupo de rotación les machaco, que es la enfermedad mixta del tejido conectivo. Eso sí quiero aclararles porque muchas veces hay confusión. Una cosa es EDTC y otra es MTC. La enfermedad mixta de tejido conectivo es una enfermedad que tiene nombre, apellido y tiene sus propios criterios diagnósticos y criterios, cómo tú clasificas esta enfermedad. En cambio, cuando uno utiliza este término, que a veces van a ver ustedes que van a hacer el externado, luego vean que colocamos EDTC, se refiere a enfermedad difusa del tejido conectivo. O sea, ¿qué quiere decir? Como poniendo, no es lupus, puede ser artritis, puede ser miopatía inflamatoria, es como, eso se refiere a toda la parte de enfermedades autoinmunes, ¿ya? En cambio, esta no. Enfermedad mixta tiene sus criterios, acuérdense los criterios de Sharp que se utilizan, que no sé si lo han visto, bueno, no es tan común entre las autoinmunes, pero sí tiene sus propios criterios de clasificación, así como lupus, como artritis, esta también es otra patología. Al examen físico del paciente tiene la presión en 150-100, obviamente que acá tiene presión alta, la talla 1,69, el peso 97 y el IMC en 34. Ustedes que están llevando también endocrino, porque llevan reumato con endocrino, el IMC, ¿cómo se clasificaría? ¿Cómo quedaría clasificado según el IMC del paciente? Ya, obesidad tipo 1, muy bien. Entonces está obesidad, ¿no? Está obeso. Entonces, eso de ahí, acuérdense, obesidad para cristales, recontra asociado. Muy bien, obesidad. Piel, eritema en primera metatarsofalángica, ¿ya? Metatarso, acuérdense, en pie son metatarso y en mano metacarpo. Tejido celular subcutáneo, bueno, en general aumentado, cardiovascular, pulmón bien, abdomen bien, neurológico también normal, y lo que llama la atención mucho es ese eritema, el dolor y el calor a nivel de primera metatarso derecha. Entonces, quiero que vean acá. Miren acá, esta es una imagen de un paciente, ya esto, miren esta zona que tiene eritema, ya está eritematosa. Eso quiero que les quede bien claro. Bueno, yo cuando era alumna pensaba que la inflamación, siempre refería a inflamación de la primera metatarso, yo me imaginaba que todo el pie se iba a hinchar, el primer dedo, ¿no? Que es que la inflamación de la artritis por cristales de la gota en primer dedo, cuando referían era que iba a tener todo el pie hinchado, pero no. La inflamación del primer dedo es en esta zona, entonces ustedes no tienen que buscar arriba, sino tienen que buscar en esta zona. Y donde sale eritema, calor y rubor es en esta zona donde están viendo la foto. ¿Cómo se llama cuando es una inflamación por gota de la primera metatarsofalángica? Tiene su nombre que por ahí me habían puesto alguien al inicio. Exactamente, muy bien, todos dicen podagra, ¿no? Podagra es la inflamación o la artritis sería de la primera metatarsofalángica de un paciente que tiene gota. A eso llamamos podagra. En cuanto a los exámenes de laboratorio, miren, tiene buena hemoglobina, es varón, acuérdense, leucocitos están bien, linfocitos, plaquetas también normales, y la parte del ácido úrico sí está alterado, ¿no? El ácido úrico, miren, tiene 9. Normalmente los parámetros de laboratorio, ustedes van a ver que ponen hasta 6,87, te pone la literatura para decir que ya estás en un paciente tiene hiperuricemia.
BCG, ya saben, el reactante de inflamación es 20, está elevado, y la PCR de 0,5 a 1. La creatinina ligeramente elevada y la urea dentro de los valores normales. El ANA, ahora acá habría que pedirle ANA. ¿Ustedes qué piensan? En este paciente, por la clínica, ¿consideran que hubiera sido necesario pedir ANA en este paciente? Porque el ANA, acuérdense que son para enfermedades autoinmunes, ¿no? Generalmente, ¿cuál? Lupus, generalmente la otra artritis reumatoide. Ajá, muy bien, ya me dicen no, porque uno por la clínica, ¿no? Siempre la parte epidemiológica en nuestras enfermedades es importante. O sea, nosotros no solamente nos basamos en la característica clínica, sino en los datos epidemiológicos. Un varón obeso y que solamente se haya inflamado la primera metatarso después de una caída, es poco probable, o es alejadísimo que sea lupus o artritis reumatoide. Entonces, eso de ahí no. El factor reumatoide lo tiene negativo, y el colesterol, pues sí tiene una dislipidemia, ¿no? Tiene el colesterol que era hasta 200, triglicéridos 150, y la glucosa, porque es diabético, hemos dicho, está alta. El examen de orina es normal y su proteinograma electroforético también es normal. Después de 10 años, ese paciente empieza a presentar múltiples lesiones nodulares en manos y codos de consistencia blanda, que se endurecen con el tiempo y drenan espontáneamente un material blanco pastoso. Entonces, estas lesiones nodulares también están ulceradas en la parte de manos y codos. Entonces, más o menos, mire, 10 años empieza a presentar esto. Miren, estas son imágenes de un paciente del hospital, ya del hospital Loaiza. Esto, por si acaso, es un codo. ¿Ya? Es un codo, y miren esta imagen acá, miren esta otra imagen a nivel de segunda metacarpofalángica, a nivel de quinta interfalángica. Miren acá, como si fuera, siempre digo, parece como que si fuera el colgate, ¿no? Del colinos, de la pasta dental, igual a la pasta dental. Y miren acá, son unas lesiones blancas. ¿Esto qué sería? ¿Alguien sabe? Por el chat, a ver. ¿Alguien? ¿Qué serían estos? Ya, a ver. Muy bien, estos serían los tofos, ¿no? Esos son los tofos. Entonces, si bien es cierto, esto es recontra grosero, porque pues cualquiera se da cuenta que acá tiene una protrusión, pero estas imágenes empiezan en forma muy sutil y luego ya aparece esto, ¿no? Aparecen todas esas imágenes. Generalmente es en el tiempo, ya en el tiempo, no es de que al año ya vas a tener eso. Y miren acá, de igual manera, tenemos esta otra imagen en la parte del codo, ¿no? Que está acá. Generalmente los tofos es la otra característica que siempre les repito. El tofo crece casi a nivel de la fósole craneana, o sea, es casi como en la puntita del codo, ¿no? En la puntita del codo. En cambio, el nódulo reumatoide, si yo solamente tuviera una imagen así, el nódulo reumatoide, acuérdense, crece por esta zona, por acá, donde estoy dibujando con lo rojo, ¿ya? Entonces, ahí sí es nódulo reumatoide. Pero tofo o una bursitis olecraniana es en la punta del codito, y como pueden ver acá, que están, miren, esta es tanto la parte clínica, y abajo tenemos la parte radiográfica, ¿no? Del depósito de los cristales. Y miren acá la radiografía del pie. Si se dan cuenta, los pies deben verse así, ¿no? O sea, debe verse todas las articulaciones metatarsofalángicas con esta separación, con esta distancia. Y miren acá esta zona de la metatarsofalángicas. Acá hay una imagen que se ve como blanquecina al costado, que prácticamente es el depósito del ácido úrico. Y acá toda la articulación está lesionada. O sea, no se ve, debería verse así, y miren cómo se ve. Como son múltiples erosiones que tiene a nivel de metatarsofalágica y a nivel de la falange también. Miren acá, totalmente diferente, ¿no? Miren esta falange comparado con esta, y miren esta metacarpofalángica que está totalmente destruida, ¿no? Está totalmente destruida. Entonces, o sea, las artritis por cristales, en este caso la gota, no solo es que se deposite el cristal y produce esto, ¿no? Y produce esto, es que el mismo depósito de cristales empieza a producir daño en la articulación, deteriora y produce erosiones, porque estas son erosiones, ¿no? Erosiones, pero asociados a gota, ¿no? Que es el caso. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la enfermedad por depósito de microcristales, ¿no? Acá se ha clasificado como, lo conocemos como gota úrica, que es el depósito de urato monosódico. El depósito de pirofosfato de calcio se conoce como, hay varias terminología que se ha usado, sobre todo antiguamente, ahora por consenso está tratando de ya no usar tanto esa terminología,
Pero bueno, la literatura lo van a encontrar así: gota cálcica, pseudogota o condrocalcinosis. Y la diferencia entre una u otras es: la pseudogota es cuando ya hace clínica, y en cambio la condrocalcinosis cuando yo tengo imágenes radiográficas de este depósito de pirofosfato cálcico. Ahora se está optando, lo actual es que tratemos de decir de repente una artritis aguda por cristales de pirofosfato cálcico, o una artritis crónica, y ya no se está utilizando tanto esta terminología, pero sí lo van a encontrar en la literatura, ¿ya? Entonces, por eso les explico. También puedes tener cristales de oxapatita y de oxalato de calcio, que es rarísimo eso encontrar. Entonces, la gota es una enfermedad que se va a deber al depósito de cristales de urato monosódico en las estructuras, en las articulaciones y en la parte periarticular. Generalmente el riesgo de que aparezca gota es directamente proporcional a los niveles del ácido úrico, aunque no siempre. No todo paciente con gota puede que tenga el ácido úrico elevado. Eso también son excepciones a la regla, ¿ya? Pero tienen que saber. La hiperuricemia es cuando los niveles de urato monosódico es mayor o igual a 7. Alguna literatura maneja 6.8 como el punto de corte, independiente de edad o el género. Janina, ¿algo querías preguntar? Sí, Janina. doctora, buenas tardes. Lo que ocurre es que en la lectura habían mencionado, si no me equivoco, una parte en la que decían que la gota también afectaba a los riñones. ¿A esto se refiere que únicamente el depósito de cristales también se realiza en los riñones? ¿O No, que sí. O sea, eso sí, justo igual al final lo vamos a pasar, pero sí es cierto. O sea, ese depósito que lo van a ver ahorita, porque les he puesto unas figuritas ahí para que más o menos entiendan. La parte grave de la gota, y a veces que el paciente no sabe y que nosotros les explicamos, es que ese paciente puede terminar en diálisis, porque la gota daña el riñón. O sea, no solamente daña la articulación, lo que han visto como carpocome, sino lo que hace es produce que ese urato monosódico también vaya hacia la parte del riñón, y pueden llegar inclusive a tener una enfermedad renal crónica terminal y llegar a diálisis, a hemodiálisis y pegados a la máquina por el daño que produce la gota. Y esa es la parte grave que el paciente no lo sabe. Entonces sí, Janina sí hace este compromiso renal, hace nefrolitiasis, y hace el mismo daño que va a producir en la articulación, empieza a producir a nivel del riñón. Ya que eso igual lo vamos a ver en la parte más adelante. ¿Qué más? En cuanto a epidemiología, acuérdense que tiende a ser una monoartritis inflamatoria aguda. Hay casos de oligoartritis, pero lo más común es la monoartritis, ¿ya? Que haga o sea, una sola articulación, acuérdense. Por eso, y el otro mensaje es que toda monoartritis se punza. Si yo tengo una articulación inflamada, debo punzar esa articulación. Y bueno, en la población adulta generalmente es mayores de 65 años, con un aumento de la prevalencia generalmente en estas últimas décadas debido a la dieta. La gota es una enfermedad en la única que en reumatología, bueno, aparte de las espondiloartritis seronegativas, ya saben que los hombres, pues por fin a ellos sí les da algo, ¿no? Porque todo el resto, lupus, artritis, miopatía, siempre mujeres ganamos, la prevalencia es mayor, mujeres. En cambio, en gota y en espondiloartritis seronegativas, ahí sí son de hombres. En gota es 3 a 6 veces más la probabilidad que en mujeres, y acuérdense la incidencia entre 30 a 50 años de edad. Tenemos la clasificación de gota como gota primaria y gota secundaria. La gota primaria es aquella que prácticamente es como que fuese genético, ¿no? Esta forma es algo heredada. Hay pacientes que comen sano, que de repente no toman alcohol, pero sí producen mayor cantidad de ácido úrico, o no están eliminando esa cantidad de ácido úrico como deberían, y eso es algo genético y heredado. En cambio, la gota secundaria, que es producida por enfermedades, que ya vamos a ver igual en una tablita, tenemos, por ejemplo, psoriasis, anemias hemolíticas, el consumo de ciertos medicamentos también evita que ese ácido úrico no se elimine, la ingestión de alcohol, ayuno, inclusive hemorragia. Este es el mecanismo de cómo se forma el ácido úrico. Entonces, para que se forme ácido úrico, como ven acá, tiene que haber, por un lado, la dieta, y por otro lado, hay una síntesis de novo, o sea, una síntesis de mi propio organismo que va a empezar a producir purinas. Estas purinas hacen síntesis de nucleótidos, se forma este ácido inosínico, hiposantina, y acá hay una enzima que es la hiposantina oxidasa,
que transforma la hiposantina en santina y esta santina en ácido úrico. Entonces, hay un fármaco que no sé si saben cuál es el nombre, que lo que va a hacer el mecanismo es bloquear a esta enzima, que es hiposantina oxidasa. Entonces, yo al bloquear esto prácticamente quedaría en pasos previos y no llegaría a formar el ácido úrico. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese fármaco? A ver, por acá. Muy bien, el alopurinol. Entonces, el alopurinol lo que hace es bloquear esta enzima. Entonces, si bloqueo yo esta enzima, no llega a formar esto, no se va a depositar y queda en pasos previos. Entonces, ¿qué más tenemos que saber en cuanto a la parte de cómo se va eliminando? Tenemos, entonces hemos dicho dieta, viene por acá, se forman, finalmente este ácido úrico, ¿cómo se elimina? Tiene una excreción intestinal y la excreción renal, que casi tiende a ser el 90% de la excreción renal. Es una gran cantidad lo que se elimina por riñón más que por intestino. Entonces, estos son los mecanismos de cómo ocurre, mecanismos etiopatogénicos de la hiperuricemia. Tenemos que hay un aumento en la producción. Generalmente estos mecanismos solo se explicarían el 10%, y una disminución en la excreción renal de ácido úrico, que son casi el 90%. Por eso siempre cuando tenemos esto hay que ver riñón. Con el nefrólogo tiene que ir de la mano, ya los pacientes de gota, porque puede que esté asociado de repente ya a una enfermedad renal o algo que tenga el paciente que no deje eliminar el ácido úrico. Entonces, en aumento de la producción idiopática, ya saben, que se produzca de mayor cantidad de ácido úrico en su organismo porque no se sabe la causa. El otro mecanismo es que haya un aumento en el catabolismo de purinas, como enfermedades de alto recambio celular. Aquí están las anemias hemolíticas, los síndromes mieloproliferativos, rabdomiólisis, tratamientos quimioterápicos o psoriasis, hacen un aumento en el catabolismo de purinas, mayor formación de ácido úrico. O la otra es, aumenta la formación de purinas, pero ya por alteraciones hereditarias de ciertas enzimas que hacen que haya mayor degradación de estas purinas. O la otra es ingesta a través de la dieta, ¿no? Si yo ingiero bastantes purinas a través de mi dieta, va a también ser como el mecanismo para que haya mayor producción. En cambio, por este lado tenemos la excreción, que casi es el 90%, es que ese ácido úrico no pueda ser eliminado. Idiopático también. ¿Qué fármacos disminuyen la excreción renal de ácido úrico? Los diuréticos. Acuérdense, diuréticos diacídicos y diuréticos de asa hacen que no se elimine bien ese ácido úrico y se quede como que retenido. Los salicilatos a dosis de menos de 2 gramos al día, los quimioterápicos, la ciclosporina en trasplantes, tuberculostáticos también disminuyen la excreción, los antirretrovirales y las enfermedades. Todo paciente que tiene enfermedad renal crónica, ya sea en diálisis o no, disminuyen esta excreción de ácido úrico. Entonces, muchas veces van a ver que les dan los nefrólogos a los pacientes que ya tienen enfermedad renal, les dejan el alopurinol, porque como no lo van a poder excretar, y si eso se aumenta en grandes cantidades, pueden hacer un ataque de gota, ¿no? Entonces, les dan acidosis metabólica, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, también disminuyen la excreción renal de ácido úrico, el alcohol. Entonces, miren, este es el mecanismo como acá tenemos la hiperuricemia. Esta cantidad excesiva de ácido úrico se empieza a precipitar en forma de cristales, ¿no? A nivel de las articulaciones, y se vean así, como estas puntas que te ven acá, como unas agujas. Esto de acá, como va a empezar a depositarse, a precipitarse, imagínense que cae en mi metatarsofalangica, mi organismo va a intentar como que eliminar esto de acá, porque sí lo reconoce que es extraño. Entonces, ahí se activa el complemento, viajan los polimorfonucleares, hay una quimiotaxis hacia la zona donde se está precipitando, y este polimorfonuclear, con la finalidad de tratar de ayudar al organismo, empieza a fagocitarlo, ¿no? Empieza a fagocitar estos cristales que están acá. Entonces los fagocita, pero al final no logra hacer ese mecanismo, porque imagínense, es como que el polimorfo nuclear empieza a tratar de comerlo, pero no va a poder por la consistencia. Y finalmente lo que hace es de que se lisa, o sea, se lisa el polimorfo nuclear, y al romperse el polimorfo nuclear empieza a liberar enzimas lisosómicas a nivel de la articulación y produce mayor destrucción, lesión, inflamación y destrucción tisular. Entonces, aparte de fagocitosis por los monocitos, también intentan fagocitarlo, pero va a ocurrir algo similar, empiezan a liberarse interleuquinas.
Entonces, hay otro fármaco que han pensado y han dicho, ya, si el polimorfo nuclear, por hacer quimiotaxis, llega al sitio de inflamación y al final lo que va a producir, si este se rompe, va a liberar todas sus enzimas y eso va a producir daño, entonces lo que hay que hacer es que este polimorfo nuclear no llegue a imagínense, a la metatarso falángica. Si no llega a la metatarso, va a destruirse y no va a liberar sus enzimas y no va a haber mayor inflamación. ¿Sabe alguien, se acuerda cómo se llama el fármaco que se da para evitar que esto ocurra? Porque hay un fármaco que utilizamos. Ahí está, muy bien. Acá nos han dicho la colchicina. La colchicina es el fármaco que lo que hace es inhibir, que esto de acá inhibe, lo llaman, hacen que el polimorfo nuclear tenga una marcha de borracho, lo llaman, porque se une a los microtúbulos de acá y lo que hace es que ya no pueda moverse. Y si no puede moverse, empieza a girar como borracho. Entonces le conocen que hace como una marcha de borracho. Entonces, la colchicina evita esto, y al evitar esto, evita todo el mecanismo de inflamatorio, ¿no? De la parte de las articulaciones. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? En cuanto a manifestaciones clínicas, tenemos la hiperuricemia sintomática, donde hay periodos más o menos prolongados bueno, que van a estar con el ácido úrico alto, pero sin síntomas. La gota aguda, que es cuando ya tengo mi episodio de un ataque agudo de gota, cuando tengo mi monoartritis con dolor, que generalmente empieza brusco, en menos de 24 horas yo ya tengo dolor, afecta articulaciones de miembros inferiores principalmente. Está asociado obviamente con desencadenantes, que hemos dicho puede ser inclusive ingesta de fármacos, de repente consumo excesivo de alcohol. Y cuando se afecta la articulación, la primera metatarsofalágica recibe su nombre propio que se llama podagra. Entonces, estos depósitos de cristales, como han dicho, se empiezan a depositar acá, viene el porfo nuclear, se lisa, libera sus enzimas lisosómicas y empieza a producir mayor destrucción, inflamación y sinovitis, ¿no? Porque al final inflama y empieza a formar líquido. Hay una gota intercrítica que también llamamos nosotros, que son periodos asintomáticos, está tranquilo y luego ataque de gota. Está tranquilo y el ataque de gota, esa es una gota intercrítica. Y la gota tofacia crónica es cuando obviamente ya tiene tofos mi paciente. Hay tofos junto a la artritis destructiva porque ya la articulación está totalmente deteriorada. Y lo otro importante es que la aparición de un tofo refleja un diagnóstico tardío y un tratamiento inadecuado, pues tardan al menos 10 años en formarse tras el primer ataque agudo de gota, ¿no? Normalmente no es que inmediatamente van a aparecer los tofos. Para que aparezca un tofo es un paciente que no se ha tratado bien, que no ha cumplido las indicaciones y es en el tiempo. Entonces, hay que buscar siempre los tofos en los pacientes. Si un paciente tiene gota, ya ves el tofo, ya es mal pronóstico, dice que ese paciente no es buen cumplidor. Miren acá, al inicio puede empezar solamente con sinovitis. Si se dan cuenta, acá está rojo, eritematoso. Acá tienen tofos, tofos a nivel de los pies, a nivel de las manos. La otra zona donde se localizan los tofos es a nivel del hélix de la oreja, como pueden ver, como si fueran unas perlitas. Eso de ahí también es un tofo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace principalmente, vamos a tener laboratorio, radiografía, pero el diagnóstico definitivo vamos a ver es cuando yo visualizo el cristal. Entonces, la radiografía ya hemos visto que va a producir erosiones, todas estas lesiones al nivel de la articulación de la primera metatarsofalágica. Miren, acá está totalmente destruido, ¿no? Y acá inclusive se ve una imagen blanquecina alrededor, que eso de ahí es el depósito de los cristales. Pero el diagnóstico definitivo es cuando yo visualizo el cristal de urato monosódico. Ese cristal hemos dicho que se ve así como agujas, y sí se ven así como unos palitos, ¿no? Es como así como se ve acá, igualito, palitos, 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 imagínense a través del microscopio. Yo lo que hago es, como mi rodilla, imagínense mi rodilla o bueno, la metatarso va a estar inflamada, yo hago una artrocentesis, saco ese líquido, lo llevo al microscopio, pongo una gotita de líquido sinovial y ahí en ese líquido yo debo ver cristales, ¿no? Debería ver el cristal de urato monosódico. Entonces, el diagnóstico definitivo es a través de la visualización del cristal. Muchas veces se tienen que hacer biopsias sinoviales, que también me podrían ayudar cuando de repente hay un diagnóstico muy difícil. Podría sacar un pedazo de sinovia, que es como una como si fuera un algodón de azúcar, imagínense, de esos que se comen en los circos. Así se ve la sinovia. Yo saco un pedazo por biopsia, lo mando a estudiar y también podría ver los cristales de urato monosódico.
El examen de orina también es importante porque si bien es cierto se dosa ácido úrico sérico, pero también se hace un dosaje de ácido úrico en orina de 24 horas. ¿Esto para qué? Para saber si se está excretando ese ácido úrico, ¿no? Entonces tus valores normales son de 250 a 750 miligramos. Si esto de acá lo que me va a orientar es si el riñón está trabajando correctamente y en verdad está haciendo la eliminación del ácido úrico. Entonces el examen de orina también es importante. En la parte hematológica, poco es lo que cambia, de repente aumento de los neutrófilos por inflamación, ¿no? Por todo el proceso inflamatorio. Y lo otro es el dosaje de los niveles de ácido úrico séricos, ¿no? De ácido úrico en sangre que ya hemos hablado. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento tenemos dos etapas. Uno trata la gota aguda. Cuando yo tengo un ataque agudo de gota, o sea, estoy toda con la inflamación, con el dolor intenso, con la articulación roja, hinchada, inflamada, dolorosa, solamente puedo dar estos tres fármacos, nada más. Los antiinflamatorios, que son por su efecto analgésico y antiinflamatorio. La colchicina, que ya hemos hablado, que inhibe la migración de leucocitos al interior de la articulación, se une a la tubulina de los microtúbulos del neutrófilo e interfiere en su movilidad y hace que marche como borracho. No es una marcha de borracho, no le deje a que el polimorfo nuclear avance. Y el otro son los corticoides, ¿no? Es el otro tratamiento que solemos dar. Generalmente corticoides utilizamos cuando no es muy posible dar antiinflamatorios o colchicina, porque con los dos se hace un buen control. En cambio, el corticoide produce mayor inmunosupresión, entonces optamos por este cuando AINES y colchicina no pueden ser, no les podemos dar a los pacientes de repente porque el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica, entonces no puede utilizar AINES, o de repente tiene un infarto reciente el miocardio, no podemos usar AINES, entonces optamos por corticoides. En cambio, tenemos por otro lado el tratamiento de mantenimiento. En el tratamiento de mantenimiento lo que ya intentamos hacer es disminuir los niveles de ácido úrico que hay. Y para eso hay dos formas. Uno, reduzco la síntesis de ácido úrico y la otra forma es que aumento la excreción renal de ese ácido úrico, que son los uricosúricos, ¿no? Entonces, los que reducen la síntesis de ácido úrico, inhibiendo la santina oxidasa, que era la enzima que hace que finalmente se forme ácido úrico, era allopurinol y el otro fármaco es febuxostat, que son los dos fármacos que tenemos. Estos de acá actualmente ya hay en Perú, hace como año y medio, 2 años que llegó, porque antes no teníamos. Y los que aumentan la excreción renal de ácido úrico son probenecid, Esbromarona y pegloticasa, que estos no los tenemos, ¿ya? No los usamos, solamente nuestras opciones de tratamiento son estas dos, lamentablemente. Ajá. La nefrolitiasis, que justo Janina nos preguntaba, esa es una de las complicaciones de los pacientes con gota. O sea, el problema es que esto de acá puede conducir a que el paciente haga enfermedad renal crónica terminal y que termine pegado a una máquina de diálisis por la formación de ácido úrico, ¿no? Entonces se empieza a producir nefrolitiasis, que sería la complicación. En cuanto a pseudogota, que te acuerdas el término que en sí sería la enfermedad por cristales de pirofosfato cálcico, bueno, es en individuos mayores de 50 años, puede ser heredada, también idiopática y afecta a las articulaciones, generalmente tienden a ser rodillas, tobillos. Tenemos heredada, esporádica y asociada a enfermedades metabólicas similar, ¿no? Hemocromatosis, hemosiderosis, hiposfatemia, amiloidosis. Esta enfermedad generalmente se encuentra así prácticamente o sea, uno no espera encontrar esta enfermedad hasta que pide una placa. No, no es que uno sospeche mucho porque felizmente no hacen mucha clínica. Ahora, miren esta radiografía. Esta es una radiografía de rodillas. El depósito de pirofosfato cálcico se ve acá. No sé si logran ver. Este es un fémur, este es una tibia. Y acá no sé si logran ver como una tierrita blanca en esta zona que no debería ver. Esto se debe ver vacío y limpio. Miren acá en la muñeca. Acá es el cartílago triangular de la muñeca y acá hay como una tierrita también.
¿no? Entonces, fibrocartílago triangular y hay como una tierrita. Este es el depósito de pirofosfato cálcico. Uno lo diagnostica incidentalmente cuando solicitas una radiografía, de repente estás pensando en artrosis, ves la placa y ves que hay condrocalcinosis. El otro es el fibrocartílago de la sínfisis del pubis, que también se puede colocar ahí los cristales de pirofosfato cálcico. Entonces, para terminar, tenemos esta tablita que siempre me ha gustado, creo que es del CTO, del MIR, no recuerdo, pero tenemos cómo se diferencia. Acá tenemos urato monosódico y acá los cristales de pirofosfato cálcico. Acuérdense, urato monosódico, el término es gota, hablamos de una gota, la forma del cristal son como agujas. Esto sí preguntan mucho qué es la birrefringencia, que es fuertemente negativa. Hay un líquido sinovial inflamatorio, predominio de neutrófilos, la radiografía puedo ver erosiones que habíamos visto, se afecta principalmente primera metatarsofalángica, aunque no es solamente, ya saben que puede afectar cualquier articulación. El diagnóstico, ambas siempre por microscopio y la edad de 30, 50 años. Y la presentación clínica le llamamos gota, ¿no? Y todo lo que habíamos visto, ¿no? Gotatofasia crónica, etcétera. En cambio, en los cristales, en la artritis por cristales de pirofosfato cálcico, tenemos, son rombos, ¿no? Miren, romboidales, la birrefringencia es débil, el líquido sinovial es inflamatorio, o tenemos también, en general, cuando es mecánico, solamente encontramos las lesiones, pero no hay inflamación. Cuando hay una radiografía, como les mostré acá, a esto llamamos condrocalcinosis. O sea, acá diríamos hay una condrocalcinosis. Y cuando hay clínica, lo llamamos pseudogota. O sea, cuando la rodilla está inflamada, caliente, producto de eso, lo llamamos pseudogota. La localización es rodilla, muñeca, tobillo y carpo. Y la edad más frecuente es en ancianos que tienen artrosis, por eso lo encuentro en forma incidental. Y si es menor, hay que pensar en causas metabólicas, ¿no? La mayoría de enfermedad por depósitos de pirofosfato cálcico no da síntomas, ¿ya? La gran mayoría no tienen síntomas. Rarísimos son los pacientes que hacen síntomas. Y si hacen síntomas, utilizamos el término de pseudogota. Y ya saben que cuando es crónica también podemos usar una artropatía por pirofosfato, le ponen generalmente el término de una enfermedad o una artritis crónica por cristales de pirofosfato cálcico. ¿Sí? Sí, no, yo creo que las artritis por cristales es un tema relativamente sencillo. Hay que cuidar dieta, lo que ya habíamos conversado, y hay que cuidar sobre todo es que no hagan las complicaciones, ¿ya? Que no hagan complicaciones tardías, como por ejemplo el daño del riñón, que eso es importante. Bueno, chicos, hemos terminado igual por hoy. Cuídense y a descansar.